Muy bien, y vamos a conversar con la congresista Diana González. Ella es la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas. Ella se encuentra en Arequipa, así que vamos a tener una conversación virtual y estamos esperando, ahí está, contactar con ella. Muy buenos días, congresista. Buen día, Rosa María. ¿Cómo estamos? Bueno, con mucha preocupación, anoche en un programa político, en Punto Final de Latina, se ha emitido un reportaje en el cual se da cuenta, digamos, de las ideas del actual ministro de Energía y Minas antes de ser ministro, la verdad que pocas semanas antes de ser ministro. La idea de que el BCR tiene que comprar el oro, la idea de que una ley MAPE tiene que salir antes de que se desactive el Reinfo, o la idea de que la ley MAPE presentada por el ministro Rómulo Mucho tenía que ser tirada al tacho de la basura. ¿Cómo ha tomado usted estas ideas que no se conocían al público, ¿no? Pero sí conocían 180 personas que participan en un chat lleno de mineros ilegales e informales? Sí, bueno, también he podido ver el reportaje. De hecho, entiendo que el ministro está ahora mismo declarando y esperaría también poder escuchar sus declaraciones. Y recordemos que durante el proceso de debate, mientras que se entregó el proyecto de ley a la comisión y en las sesiones que el señor ministro ha podido participar, en algún momento también cuestionamos este reinfo hereditario, que finalmente él se vio obligado a retroceder en ese sentido. Es verdad. Y luego, por eso yo tenía mis temores que también retroceda respecto a la reparación de los 50.000 reinfos suspendidos hace más de un año, Claro. ¿no? Lo cierto es que eso no ha sucedido al momento. Yo estoy participando de estas mesas de trabajo que hemos tenido ya 2 oportunidades. Entiendo que hay una nueva convocatoria para este viernes, pero sinceramente creo que es importante también aterrizar en acciones concretas. Así es. Congresista, hay varios temas complementarios, pero yo quiero ir de frente al tema de fondo. ¿Cómo se resuelve que un invasor entre a una concesión y explote ahí, mientras que el concesionario no quiere contratar con él para que explote ahí? Ese es el tema central. ¿Cómo resuelve usted o cómo presume se puede resolver esa controversia? Y sin ningún tipo de responsabilidad penal, ¿no? Porque finalmente es como ellos lo han identificado, el tema del reinfo como un amparo legal, y ciertamente el contrato es el mayor problema para lograr esta formalización Así minera. es. Yo vi la entrevista que le realizaste al señor Becker, donde le solicitaba si es que, por ejemplo, podía llamar a la calma y que dejen de tomar las carreteras, y él dijo, esa es la autonomía de los señores, yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo pretendían a través de una ley forzar al Estado a decirle a un tercero, tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto, ¿no? O sea, hay que respetar ello también en todos sus sentidos. Finalmente, esta mesa de trabajo ha sentado a las dos partes. Y lo dije el viernes pasado, yo entiendo que aquí estamos sentados porque el gran problema es el contrato. Y Así es. tenemos que definir y llegar a una solución a ello. Yo sí saludaba el tema de incentivos en el último predictamen, pero no podemos hablar de incentivos si es que no se han sentado todos los actores en la misma mesa y solo queremos llevar los incentivos hacia un determinado sector cuando sabemos que en la vida real no van a ser 100% eficaces, no van a ser realistas porque no tenemos la otra parte, si por lo menos he escuchado el tema de Claro. incentivos, ¿no? Ahora, congresista, para, digamos, partir el problema en pedacitos, de las cifras que yo ya manejo porque son un enredo, pero en fin, ¿qué porcentaje de invasión se produce en áreas de pequeños mineros? Es decir, un pequeño minero formal que tiene su concesión invadida. ¿Cuántas de mediana minería y cuántas de gran minería en porcentaje? Bueno, lo que nosotros hemos podido revisar en este dictamen, de pronto no con medidas exactas, y que algo sí que me llamaba mucho la atención en una de las tantas versiones que nos presentó el todavía presidente de la Comisión de Energía y Minas, era, por ejemplo, el tema de la producción, ¿no? Para poder reconocerlos como minero artesanal, Así era es. a la fecha
es el que tiene una producción de 25 toneladas diarias, pero había la propuesta para duplicar esta producción a 50 toneladas diarias y que sigan siendo mineros artesanales. Yo personalmente creo que 25 toneladas no tiene nada de artesanal y por eso querían crear un nuevo concepto expresamente en la norma sobre minería tradicional para una producción de 15 Claro, toneladas. que en realidad son mediana minería, esa es la verdad. O sea, a ver, si estamos hablando de personas o familias pequeñas que invaden propiedad, perdón, concesión ajena, lo que yo trato de ver es de qué tamaño es la invasión para poder buscar un incentivo diferenciado. Es decir, una cosa es que yo invada a una pequeña minera que en realidad prácticamente tiene muy poquita explotación, a que yo invada a una gran minera que tiene un plan de trabajo que está ejecutando y va a ejecutar a lo largo de 30, 40 años, con mejores estándares de calidad, etcétera. Como Estado me interesa más ese tipo de minería. Por eso le digo, de los invasores, digamos que son 30.000 los que han quedado, ¿cuántos están en pequeña minería, invadiendo pequeña minería? Bueno, de los poco más de 31.000 que siguen en carrera, en Ajá. teoría nosotros trabajamos por la ley de pequeña minería y minería artesanal, es decir, aquellos que realizan minería a pequeña escala. Sí, pero dentro de propiedad grande, pequeña o mediana. Yo creo que eso es algo que se puede identificar nuevamente desde el Poder Ejecutivo, el Ah, ya, Congreso del ok. Estado, todas Entonces, las ese autoridades. dato que es relevante, no lo tenemos trabajado. Sí, Eso, y yo escuché el que el trabajo ministro de decía este que la gran ministerio. mayoría estaban en pequeña minería. Puede ser, pero es un dato bien relevante porque sí se pueden construir incentivos para formalizar por contrato en pequeña minería que sean mucho menos costosos para el Estado peruano, ¿verdad? Sí, y yo sinceramente lo comentaba también, entendía que nuevamente el principal problema y el principal tema a debatir en estas mesas de trabajo sería precisamente el contrato de concesión. Claro. Pero ahora, por ejemplo, en la última sesión, los señores están muy preocupados por las interdicciones. ¿No? Están muy preocupados por el tema de los explosivos, porque Claro. claramente el REINFO ha sido un amparo legal, a ellos no los podía parar absolutamente nada, solo presentaban su reinfo y seguían su camino. Claro, Entonces ahora sí congresista, se porque, preocupan a ver, si usted y elimina la interdicción, entonces ¿para qué vas a formalizar? Finalmente has formalizado de facto. ¿No? De facto, por los hechos ya no hay persecución, por lo tanto, todos somos formales. ¿Ok? y Eso es absurdo. cualquier persona natural o jurídica necesita una autorización para utilizar explosivos para diferentes actividades. No solo estamos hablando Así de es. minería. Entonces, lo que yo exponía decía, a mí me parece raro que ahora los señores estén muy preocupados por el tema de los explosivos, cuando en Claro. teoría han debido estar Bueno, hay varios paseando por otros el Perú temas, con su como por ejemplo autorización. la fiscalización que tiene que recentralizarse en el Ministerio de Energía y Minas, no en las direcciones regionales de minería, que no tienen competencia alguna para, con poquísimo personal, tener real control del territorio. Hay muchos otros temas, pero yo me quiero concentrar en el tema del contrato. De lo que usted ha podido observar, ¿qué incentivos le parecen que podrían fomentar una formalización? No va a ser al 100%, va a haber gente que no querer. Partiendo del punto de que no se puede obligar a nadie a contratar, porque eso es inconstitucional y ilegal, y porque además si fuese así, al día siguiente tienes una invasión que es del doble o el triple de lo que es hoy. Porque si a mí me dicen que si yo me meto a una casa, el dueño está obligado a contratar conmigo, mañana me meto a la casa, ¿no? Ok. Entonces, salvando eso, ¿qué ideas hay sobre la mesa o suyas para fomentar que esos contratos sí se den? Porque de hecho esas personas están explotando a veces hace décadas en ese sitio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en la mesa de trabajo, en estas dos primeras sesiones que hemos tenido, representantes de la gran minería, de diferentes institutos, también han señalado su deseo de realizar un trabajo en conjunto, de realizar minería en conjunto por el desarrollo del país. Ahora, todavía ese tema en profundidad no se ha ingresado, pero yo creo que sí podríamos analizar, por ejemplo, la opción de regalías, de colaboración en exploración y, como te digo, trabajo conjunto por parte de grandes y pequeños, porque finalmente
entiendo yo también la posición de ambas partes aquí, pero nuevamente no vamos a lograr un contrato de concesión si es que, por ejemplo, el pequeño minero artesanal no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. No, 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 evidentemente, pero supongamos que sí quiera, pero su freno es el contrato. Entonces, por ejemplo, dado que el Estado no percibe ingresos por casi el 50% del oro que sale del país, ¿no es cierto?, podría generar un incentivo tributario para el que ya está, para el concesionario, de tal manera que sí se sienta atraído a contratar, y al contratar ese pequeño, sí declare y el Estado recupere lo que está perdiendo con el incentivo tributario. ¿Algo así se ha discutido? Sí. Y es que realmente el incentivo tiene que ser atractivo, porque de lo contrario ninguno va a acceder a ello y va a ser puro papel muerto. Ahora, también creo que por el otro lado, como tú mencionabas, hablar de un incentivo atractivo que sea discutido, como ahora recién yo lo estoy viendo, porque nuevamente la Comisión de Energía y Minas ha podido realizar muchas mesas de trabajo. Yo no entiendo cuál ha sido el objetivo de estas mesas de trabajo o el insumo que ha entregado a la Comisión, porque si nos van a entregar un texto en el que ni siquiera había definición de formalización minera, digamos que de técnico no ha tenido mucho Claro, necesitamos los datos exactos. Yo me temo que estos 31.000 también son un número inflado, no sé si será usted también consciente de eso, porque si fueran realmente 31.000 o 80.000, hubiéramos tenido paralizaciones muchísimo más violentas. Esto no tiene, de verdad, yo presumo, y además esa presión por elevar los estándares de producción a 100 toneladas para decir que eso es pequeña minería, lo que te está diciendo es que esto en papel existe, pero que representa en realidad mediana minería, que no son 30.000, que son muchísimo menos. Un estudio serio de la realidad del sector, ¿usted ha podido tener acceso a eso? Bueno, yo, en teoría el día de hoy se vence el plazo para todas aquellas personas que hayan logrado presentar su recurso de ¿Qué es reconsideración. lo normal? O sea, esto yo no creo que pueda ser considerado un retroceso, porque todo peruano tiene derecho a Así solicitar es. su Es lo que dice la reconsideración. ley de procedimientos administrativos, es lo que hay que hacer. Correcto. Claro. Entonces, como despacho sí he solicitado información de los 50.000 excluidos y hoy vencido el plazo, también tenemos un oficio preparado para conocer cuántos mineros habrían apelado a este recurso de reconsideración. Que como bien indicas, no pueden ser, yo tampoco creería que podrían sustentarse una cifra como 50.000 o ahora más de 30.000 en carrera, porque si hubiera sido así, creo que al día de hoy el señor Becker sería congresista. Claro, o sea, eso es lo que yo sospecho, que acá hay una data no inflada en cuanto a producción, ¿ah? Eso sí, está clarísimo porque la semana pasada vino la gente del IPE y lo que sale por aduanas es lo que sale por aduanas, ¿ya? Y lo que sale por aduanas sin contrabando ya es el doble de lo que se produce. O sea, ¿cómo se produce entonces? Eso está clarísimo. Y sobre esos recursos, sobre lo que ganan esos productores mineros, no pagan impuesto a la renta, porque son informales. A mí me parecía interesante cómo el señor Becker te llevó 1.000 papeles diciéndote yo pago impuestos. Sí, todos pagamos IGB en lo más mínimo, pero el impuesto a la renta, ¿cómo podemos sostener ello? No, Porque si se trata de papeles, hay que decir una cosa, yo he presentado personalmente, y la he hecho personalmente toda mi vida, mi declaración de impuesto a la renta, soy abogada, he llevado el curso, si me dejaba los papeles, sabía perfectamente que me iba a dar cuenta, y se los llevó. ¿Ok? Entonces, es muy poco probable que él tribute sobre el íntegro de la producción. Eso es lo que yo le dije, yo no le creo. Y el problema es ese, porque en aduanas tenemos el doble de producción nacional de lo que se reporta al Ministerio de Energía y Minas, y sobre lo cual se tributa. Y Rosa María, si se trata de dejar papeles, pues entonces uno iría a la Embajada de Estados Unidos con 1.000 papeles a intentar lograr la visa, pero eso Además, como siempre digo yo, no me traigan papeles que yo no he estudiado antes, porque yo tengo que estudiar los papeles. Si me los dejas, los leo, los estudio y de ahí te hago las preguntas, encantada, pero déjamelos antes, no me los tires en la cara. Entonces,
el tema, el nudo más fuerte es el contrato. Y ahí implica que se trabaje con las dos partes, porque hay que trabajar también con los formales. O sea, ¿qué regalía, qué subsidio, qué deducción del impuesto a la renta sería atractivo, lo suficientemente atractivo, como para que formalicen lo que está hoy, que son los 30.000 del Reinfo y nada más? Obviamente sacando fuera lo no negociable, ¿no? O sea, no hay minería en ríos, o sea, ni en áreas protegidas, pero sacando eso, que es bien fuerte, porque ahí solo queda represión, lo que sí se puede formalizar, ¿cuál cree usted que podría ser el incentivo, dependiendo de la escala, más atractivo? Y ahí sinceramente te comentaba, Rosa María, recién creería yo que estamos sentados todos los actores, porque finalmente acá tiene que estar la gran minería con... Ahora, no están todos, porque son algunos dirigentes que están sentados ahí. Yo personalmente he tenido la oportunidad de, en estas sesiones de Palacio, salir de Palacio y gente que se me ha acercado que no se siente representada por estos dirigentes, que son de otros lugares, que también quieren tener participación aquí, que sí quieren lograr formalizarse. Y justo acá tengo mis notas de estas sesiones. Por aquí anoté que de los 50.000, aproximadamente 1.500 son los que estarían trabajando, ¿no? Y además de Ahí 12.000 tenemos una cifra muy empresas diferente, pues una cosa es formalizar 50.000, otra cosa 1.500. y de 12.000 empresas pequeñas mineras, minera artesanal, apenas más de 800. Entonces creo que son cifras que desde el Ejecutivo las tienen y las conocen al revés y al derecho, y que va a servir de insumo finalmente lo que se pueda trabajar nuevamente, que se aterricen en acciones concretas y que esto pueda Claro, ser insumo para porque la digamos, próxima. si ustedes segmentan, entonces, para un pequeño minero formal, tal vez, por ejemplo, que los derechos de vigencia los asuma los invasores, podría ser un incentivo para decir, ya, perfecto, yo me quedo, tú te quedas, pero tú pagas los derechos de vigencia, que son los derechos administrativos que se pagan año a año. Para un pequeño. Para un mediano puede ser, no sé, un punto del impuesto a la renta si es que formalizas a los que están dentro de tu concesión. Y para un grande, no sé, un punto también de impuesto a la renta y algo más administrativo. En fin, o sea, hacer un paquete de incentivos dependiendo del tamaño de la concesión, dependiendo del tamaño del invasor. Y siempre y cuando el invasor se mantenga en el estándar de pequeña minería. No puede saltar a mediana minería porque ahí que ponga su empresa, que postule una concesión, etcétera. ¿No es cierto? Esa podría ser una salida. Sí, y de hecho ahora se van a analizar cada una de las opciones que se tengan, y creo que también es importante que, o sea, todo derecho viene acompañado de un deber. O sea, no pueden pretender acceder a un contrato de concesión sin asumir responsabilidad. Ah, no, esto viene por supuesto con obligaciones ambientales. Definitivamente, pero si todos dicen el problema es el contrato, bueno, solucionemos el problema, pero cumplan con las normas ambientales. Me trajeron un Pioneer el otro día, como si fuera un estudio de impacto ambiental y como si yo nunca hubiera visto uno, ¿no? Entonces, claro, es ridículo. Y a mí me llama aquí mucho la atención porque esto ciertamente ha sido la bandera por mucho tiempo de la izquierda, Ah, y no, que sea hoy claro, la no, no, izquierda no. quien haya pretendido aprobar este dictamen totalmente nocivo para el país, que no solo ha sido ahora en Ley MAPE, porque yo también recuerdo este mismo debate para la ampliación de Reinfo, cuando en su momento el señor Becker a mí también me pidió reunión y yo lo he recibido en mi oficina y me presentó un papel para solicitar 5 años de Reinfo, y Mire, la luego izquierda lo vi peruana ha también en sido diferentes antiminera dictámenes. bajo la bandera del ambientalismo, hasta que llegó la minería informal. Esa sí les gusta, la fraccionadita, esa les encanta. Les encanta. ¿Qué vamos a hacer? Les gusta. ¿Será Sí, porque les financia la campaña? No sé, no me consta. Pero esa es la que les gusta. No les gusta la minería ordenada, con planes registrados, hiperfiscalizada que tenemos en el Perú, que es la gran minería, hiperformal, con la OEFA encima todo el día poniendo multas, revisando si te falta un cartelito, ¿no? Con la Sunafil metida. Esa no le gusta a la izquierda, le gusta esta. Está clarísimo. Pero mientras que uno está en proceso de formalización, tiene un Reinfo que le permite caminar por todo el país con
con un megafón que, o sea, es una presentación, ni siquiera es una aprobación, ¿no? No, no, yo Entonces, sé, o sea, el reinfo, para que entienda la gente que nos vea, es licencia para no tributar, licencia para contaminar, licencia para explotar laboralmente, licencia para todo, para transportar dinamita, para lo que tú quieras, o sea, es lo que se llamaba antes una patente corso, puedes hacer lo que te dé la gana. Por eso es nefasto y por eso ellos tenemos que lo acabar definen con muy él. bien diciendo que el REINFO es el amparo legal, ¿no? O sea, realmente es la definición que yo he escuchado de estos dirigentes que están participando y que ahora, bueno, no solo están preocupados por el contrato, por lograr el contrato de concesión el 31 de diciembre, sino por las interdicciones. Claro, entonces, si ustedes logran una norma que establezca incentivos para la contratación privada, bien, los que no entran, no entran. Y obviamente con las consideraciones ambientales sujetos a todas las penalizaciones ambientales habidas y por haber. La UEFA también entra ahí, por supuesto. Y luego, sí, hay un trabajo lamentablemente de represión, pero ya reduces el tamaño del problema. El trabajo de represión se va a hacer sobre todo en la Amazonía, o han encontrado alguna solución para el problema de la Amazonía. Y yo, antes de pasar a ello, creo que es importante esto, ¿no? Ir realmente materializando quiénes son aquellos que realmente quieren lograr la formalización, quienes siguen en carrera en este proceso de formalización y resaltar una vez más que de estos más de 50.000, o sea, era que tenían el reinfo suspendido hace más de un año. Entonces, en teoría ellos no han podido estar trabajando con eso, ¿no? Entonces, eso tampoco nos consta, no sabemos realmente cuántos son. Creo que esa es una cifra que podemos llegar con información que maneja el Poder Ejecutivo, pero nuevamente, y de estos 50.000, aproximadamente el 90% tenían el reinfo suspendido hace 4 años. Entonces, no estamos hablando de un ataque al derecho al trabajo, porque en lo estricto es gente que tenía un reinfo suspendido que no han podido trabajar con ello. Y Ah, como el mismo dirigente de Confemín lo ha reconocido, un reinfo suspendido es un reinfo inactivo que no causa ningún problema a la sociedad. claro. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Esperemos que logren algunas soluciones de las que hemos planteado, porque existen, pero, como decía en una columna hace poco, el elefante se tiene que comer por pedazos, pues no. Es muy grande, hay que diferenciar donde cabe diferenciar. Y esa diferenciación, ¿no es cierto?, nos va a llevar a una formalización y a un escenario mucho más realista, ¿no es cierto? Y, por supuesto, al ministro pedirle cifras claras. O sea, si no tenemos las cifras claras, no se puede formular una política pública para solucionar el problema. Y creo que el Ministerio de Energía y Minas tiene las cifras y las tiene que producir y trabajar. Congresista, Sí. muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Totalmente ello. Nosotros estamos aquí para lograr un verdadero proceso de formalización en base a datos, estadísticas que nos permita establecer una política pública por los siguientes 20 años y sobre todo con el impacto que va a tener en el desarrollo de nuestro país. Así es.